En Carrefour todo cuenta, por eso hasta el 15 de diciembre, por compras superiores a 50 euros en juguetes, tienes un 30% de descuento para canjear en próximas compras. Y ahora también en Carrefour.es. Como les decíamos al comienzo, les vamos a ofrecer ahora la entrevista que Mario Noya mantuvo con el historiador Jesús Palacios. Él es coautor junto con Stanley Payne del libro Franco, una biografía personal y política, que está disponible en la editorial Espasa. Don Jesús Palacios, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Pues muy bien, un placer estar de nuevo con este programa, contertulios, vuestros oyentes, perfecto. Claro que sí. Vamos a ver, pues esta vez vamos a hablar de Franco, porque ha escrito con Stanley Payne una biografía personal y política, así se subtitula o antetitula esta biografía, este centón, porque es una obra voluminosa, dedicada al general Francisco Franco. Bueno, pues la primera va a ser una pregunta triple. Jesús, esto para ponerlo fácil, ¿verdad? Sí. Bueno, sabes que en las escuelas de periodismo se dice que las noticias tienen que responder a 5 preguntas clave, ¿eh? El qué, el cómo, el cuándo, el quién, el por qué. El por qué yo creo que algún listillo la ha metido ahí y no es necesario que eso lo dé un periodista, lo tienen que dar, por ejemplo, los ensayistas y los historiadores. Pero bueno, ni 5 ni 4, vamos a dejarlo en 3. ¿Por qué una biografía de Franco, hoy en día, con tantísimo material que se ha publicado sobre él? ¿Cuándo se os ocurrió esa idea al profesor Stanley Payne y a ti? ¿Y cómo? ¿Cómo me interesa además? ¿Cómo es el método de trabajo de dos personas que viven tan separadas, ¿verdad? Porque Stanley Payne vive en Estados Unidos, tú vives en Madrid, y me gustaría saber cómo ha sido esa manera, cómo os habéis organizado el trabajo, ¿no? Así que ahí te lanzo esas 3. Está muy bien. Bueno, la génesis, en síntesis. Bien, pues la génesis es porque la figura de Franco en la historia, que pertenece a la historia, sin embargo, lo tenemos en la actualidad por varios fenómenos, porque así como durante un tiempo fue una persona, tanto él como su régimen, que estuvo analizado, visto desde la geografía, es decir, desde el ensalzamiento a la figura, a la persona y al régimen, por lo tanto estaba desenfocada esa imagen, se veía todo desde el halago excesivo, que todo era beneplácito, todo era excelente y excelso, en fin, el general entraba bajo palio y prácticamente él pues estaba también en eso deificado desde que se le ensalzó como en la figura de mito. Y por el otro lado, pues porque desde hace unos años, especialmente desde el revisionismo histórico de este periodo, se ha pasado a la tergiversación sectaria de su persona, de su figura. Entre unos y otros, como decía Unamuno, ¿verdad? Pues entre unos y otros nosotros entendíamos que era necesario, con la serenidad, el desapasionamiento, la distancia, escribir un libro para el siglo XXI, en donde nosotros pudiéramos traer la figura de Francisco Franco con los análisis, investigaciones, con todas las materias, fuentes primarias y los testimonios que hemos obtenido, y hacer esta figura, que es una figura profunda, personal, política, humana, en donde reflejamos absolutamente todas las características del general Franco. En la distancia, principalmente en la distancia. Por lo tanto, no nos duele hablar en absoluto de ninguno de los hechos ni de las circunstancias que rodearon su suerte, su figura a lo largo de toda su vida y de su régimen también. El cómo. El cómo. ¿Cómo se ha trabajado esto? Bueno, lo hemos trabajado, la verdad es que trabajar para mí es un honor, trabajar con el profesor Stanley Payne, es el referente del hispanismo internacional, mundial, es la figura que, junto con algunos otros hispanistas británicos como Raymond Carr o Hugh Thomas en otra perspectiva, pues han hecho una investigación de la historia contemporánea española desde hace prácticamente 50, 60 años de manera excelsa, extraordinaria, y para mí es un honor compartir con él este proyecto. Tuve la oportunidad de compartir anteriormente otro, entonces bueno, es de una enorme
facilidad por su propia grandeza. La sencillez que tiene el profesor Payne lo tiene en todos los demás aspectos de grande. Repartimos el trabajo, aportamos los diferentes materiales, teníamos como fuente principal primaria las investigaciones de la Fundación Francisco Franco, que eran las de la Jefatura del Estado, y el testimonio que la hija de Franco nos prestó hace algunos años, otras fuentes de investigación primarias también, la enorme bibliografía, más de 500 volúmenes que hemos manejado para hacer este volumen, esta obra, y por eso dividimos el trabajo entre 2 etapas. Hasta 1945 aproximadamente lo tomó como eje principal el profesor Payne. A partir del 45 lo tomé yo, pero entre los dos hemos entrelazado absolutamente datos por todos los lados, es decir, la obra está, no se puede diferenciar, qué capítulo o qué líneas o qué esto, porque está absolutamente entrelazado y perfectamente hilvanado entre uno y otro. Está bien entramado, sí, ¿verdad? Absolutamente. Tengo que decir que este proyecto surge dentro de como un reto de investigación histórica para 2 profesionales académicos de la investigación, y surge para sacar 2 volúmenes, uno en lengua inglesa, sí, lo hemos editado en Wisconsin Press en Estados Unidos, y el otro en español, editado por Espasa del Grupo Planeta. Hay una cosa que es interesante y bueno, ya la has dejado caer, ¿no? La controversia que ha generado, que genera aún Francisco Franco, y decís aquí además que hacéis un notable esfuerzo por escapar del sectarismo. Lo sorprendente, lo que debería sorprender, es que a esa aproximación sectaria a la figura del dictador no se ha de esa aproximación sectaria no se ha librado la academia. Es más, en muchas ocasiones ha sido la academia la que ha cebado el sectarismo, incluso la que ha descalificado a gente de fuera de la academia que hacía intentos de aproximación no sectaria, ¿no? Esto debió de ser peculiar, y de hecho Stanley Payne es una especie de excepción a esto que estoy diciendo. Es decir, en la academia, en la comunidad de historiadores con título, por decirlo así, Stanley Payne por esto ha sido una suerte de excepción, ¿verdad? Sí, Mario, esto tiene una explicación, vamos a decir que lógica y coherente dentro un poco de lo que no debería de ser totalmente racional, no debe ser totalmente racional. ¿Por qué un historiador extranjero tiene una perspectiva en la que no se mece ninguna corriente, no está para movilizarse a los vientos como un junco según vaya una corriente cultural o sea predominante una corriente cultural ideológica o política? Desgraciadamente en España, como lo que tenemos con la figura de Franco, es que no solamente está en la historia, que es donde debería de estar, sino está también en la política. Y como una afrenta, hay quienes le interesan traerla al debate, traer su figura al debate de la actualidad político como una medida o una utilización agresiva contra el opositor y el oponente. Y en esto no se libran solamente los políticos en un sentido y en otro, también están desde con sus capacidades de investigación y intelectual, investigadores, analistas o historiadores que tienen también apego a una corriente ideológica, y posiblemente la academia o las universidades, la Facultad de Historia, de Ciencias Políticas o en fin de cualquier otro, esas corrientes también tienen imperan según predominando una línea política que sea más fácil de llegar, de seguir y en la que uno pueda tener mejores posibilidades de crecer. Ajá. Jesús, otro par de preguntas que son fáciles o difíciles de según las mires, ¿no? Porque precisamente como son muy amplias, pues permiten las dos cosas. ¿Quién era Franco y qué era Franco? Y si lo quieres responder por oposición, ¿quién no era y qué no era Franco?
Sí, Franco, no cabe duda, si tenemos que decir con una sola palabra, fue el dictador que tuvo con un poder absoluto durante casi 4 décadas, el poder y el control absoluto de España durante ese periodo, desde otoño de 1936 hasta que gana la guerra en 1939 hasta 1975, noviembre del 75. Bueno, pero eso decirlo es demasiado genérico, porque en el propio Franco hay muchas vicisitudes, hay muchos cambios, aunque siempre mantuvo una ideología más o menos permanente siempre su pensamiento, pero tuvo sus metamorfosis, tuvo sus cambios, tuvo sus modificaciones políticas y personales. ¿Qué fue Franco durante una gran parte de su vida? Un militar que se forja en una dura enseñanza, no solamente en la Academia de Toledo, sino también en Marruecos, en donde aprende a sobrevivir y a mandar. Y esto tiene un reflejo directo en los soldados a los que manda, que tuvieron siempre confianza en él. Por lo tanto, se forma como soldado, como profesional. No tuvo ninguna tentación política, ni durante el periodo de la dictadura Primo de Rivera, monarquía Alfonso XIII, ni durante el establecimiento, al menos durante los 5 primeros años, de la proclamación de la Segunda República. Aunque no le gustara el establecimiento de la Segunda República, porque él era un monárquico de convicciones y de raíz monárquica, pero no conspiró contra la Segunda República, no tuvo tentaciones políticas, modifica su posición, sus planteamientos, cuando la deriva de la Segunda República entra en la destrucción de la democracia y en un proceso de revolucionario abierto al que se le va a oponer otra contrarrevolución paralela a partir de la primavera de 1936, después de las elecciones de febrero del 36. En el último momento, Franco se decide por la rebelión porque piensa que es más complicado no rebelarse que hacerlo. Y él se rebela, decide rebelarse la madrugada del 13 de julio del 36, cuando conoce el asesinato de Calvo Sotelo. Hasta ese momento Franco estaba esperando alguna posibilidad de que esa crisis política tuviera una solución política, no una solución de rebelión militar, de insurrección militar, como en la que ya estaban totalmente metidos otros colegas militares como Mola y otros militares que le estaban tentando y le estaban presionando para que él también se rebelara. Hasta ese momento Franco es una cosa. A partir de ahí va a cambiar y va a ser otro. Y va a ser una persona, además, que como tiene un sentido providencialista de la vida, como ve además que sortea obstáculos formidables, como ve además que sus empresas más arriesgadas tienen éxito, se considera ungido literalmente, ¿verdad? Ungido literalmente no, sino elegido literalmente por Dios para emprender una empresa civilizadora, ¿no? Una nueva o abrir una nueva etapa en España, ¿no? Eso es cierto. Franco llega un momento en cuando toma el poder absoluto, sus compañeros militares, sus generales, deciden por diversas razones y causas designarlo como generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado. Desde ese momento, en cuanto Franco es el vencedor absoluto de la guerra civil, entiende y cree que la mano de la providencia ha sido tocada en su hombro, ha sido tocada en su persona, y que tiene una misión providencial. Lo que ponía en las monedas caudillo de España por la gracia de Dios, él se lo llegó absolutamente a creer. Eso nos lo confirmó su hija en las conversaciones que tuvimos hace algunos años con ella al respecto. Desde ese momento él piensa que va a ser un regeneracionista para la sociedad, para aquel tiempo en España, que quería lograr tener primero un gran ejército que no pudo conseguir por falta de medios, conseguir también un pequeño, mediano imperio a costa de Inglaterra y de Francia en los años 40, 42, 43, y a partir de ahí la supervivencia, salir del bloqueo del aislamiento internacional tras la derrota del Eje en el año 45 y después modificar
algunos parámetros políticos para acomodar su régimen a las necesidades y exigencias de los mismos aliados, a pesar de que la situación había cambiado en el mundo. Sin embargo, aceptaban un régimen personal como el de Franco ante una guerra fría y unas posibilidades políticas en las que era más preferible entenderse con un dictador como Franco que dejar a España en el vaivén de la zozobra o de otra convulsión, agitación o otra posible guerra civil. Esa fue la situación y en esa él fue variando diversas circunstancias y problemas y se pudo sostener y mantener así durante ese periodo. Franco gana la guerra contra todo pronóstico en un primer momento. Es una victoria, pues eso, que le hace pensar, una victoria resonante que le hace pensar que está llamado al cumplimiento de una misión histórica, pero sin embargo ese otro proyecto o ese el fin supremo de esa guerra, que acabó siendo un medio, pues ahí fracasa, porque aquí explicáis que él tenía una idea muy determinada de la España que quería una modernización del país que le permitiera progresar, superar atrasos seculares, superar las condiciones de pobreza extrema, etcétera, pero afianzar todo eso en un sistema profundísimamente enraizado en la religión católica y en un concepto también muy tradicional de la patria, lo que podríamos llamar el nacionalcatolicismo. Y eso, Franco se da cuenta de que fracasa justo cuando su régimen empieza a tener éxito en términos económicos y de desarrollo. Se da cuenta de que no podía ir de la mano eso que él pretendía, ¿no? Intrínsecamente es curioso porque eso fue la gran consecuencia o el objetivo de desarrollo económico fue uno de los logros que pudo completar el régimen de Franco y sin embargo tuvo como elemento de contradicción la caída o la perspectiva de que su régimen iba a tener un final después de su óbito, después de su muerte. Son contradicciones, porque Franco fue también un personaje complejo y contradictorio, pero se da perfectamente ahí. Es decir, Franco tuvo una formación tradicional, siempre desde un aspecto conservador, no fue un radical, no fue un extremista, era así, visceralmente comunista, tenía una obsesión durante algunos años muy firme contra la masonería, pero no fue tentado, porque no lo entendió tampoco, del pensamiento fascista. Tuvo algún acercamiento con el fascismo porque era la ideología más moderna frente a la ideología bolchevique comunista con la que él estaba confrontando esa gran revolución en la que la guerra civil gana para España y después pretende establecer en ese régimen personal un régimen político diferente. ¿Sobre qué eje o estructura tiene que valerse en un primer momento? Con el aluvión que recibe una formación política que era minoritaria en el año 36, pero que a partir de la guerra recibe un aluvión de voluntades y se conforma como el primer partido político en España, que era Falange Española. Y lo más moderno en aquellos tiempos era la estructura de Estado bajo la liderazgo o hegemonía de partido único. Ahora, eso no quiere decir que Franco tuviera una tentación de signo totalitario. Su régimen fue autoritario, aunque empleara el término totalitario en algunos momentos, más como maquillaje o coreografía del propio sistema, y tampoco quiere decir que entendiera el pensamiento de Falange o que lo asumiera en algún momento. Lo contempló a distancia. Si el régimen, si el eje hubiese ganado la guerra, si Hitler hubiese ganado la guerra, en España es posible que se hubiese establecido seguramente un régimen semifascista. Pero al perderlo, y tiene que optar con un desplazamiento de aquellas posiciones políticas en las que estaba a la vanguardia de Falange principalmente, pero que no se llegaron a aplicar nunca políticamente sus planteamientos, su ideología, pues echar mano
de algo que era mucho más tradicional y conservador. Y ahí es donde surge, bajo la hegemonía principal de la Iglesia Católica, eso que se definió como nacionalcatolicismo, que tiene que modificarse precisamente con la revolución económica que va a suponer el cambio de estructura en España del año 57-59, con la implantación de otro modelo económico, que sin embargo va a poner tasa de finiquito al régimen en cuanto Franco muriera. Hay otra cosa, bueno, además ahí es muy interesante porque, según ustedes escriben aquí, ese momento que empieza donde el franquismo empieza a lograr grandísimos éxitos en materia de desarrollo, coincide con el inicio de la decadencia física, física y psíquica del caudillo. Que no, es de nuevo otra paradoja, pero yo quería volver también a esta cuestión de la derecha porque es muy compleja y muy interesante y fascinante, porque a Franco, como ustedes dicen aquí, siempre que pudo fue favorable a la Alemania nazi, pero a la vez tenía una viva repulsión por los elementos neopaganos, tanto del fascismo como sobre todo del nazismo. Y a la vez, frente a los judíos, aquí también se afirma que no tenía el menor prejuicio frente a ellos, aunque hacía retórica antisemita, y que de hecho sentía una viva atracción por los judíos que había conocido, los únicos judíos que había conocido, que eran los judíos marroquíes, los judíos sefardíes, que eran y que son eminentemente conservadores. Es decir, la relación de Franco con todas las derechas, o con la derecha en general, es absolutamente complicada y compleja, ¿no? Sí, pero eso es precisamente en el escenario de aquel tiempo. Aquel tiempo estaba polarizado, por un lado, la revolución bolchevique, el mundo liberal democrático había sido barrido, prácticamente no existía más que en Inglaterra, y los Estados Unidos estaban demasiado lejanos en aquel momento. Estamos hablando del año 39 y 40. Y lo que queda como algo moderno, y sobre lo que Franco tiene que descansar también, porque piensa que él tiene que entregarse en ese sentido a Hitler, porque cree que va a ser su gran benefactor, va a ser el justiciero para España, porque Franco no tiene posibilidades, ni su ejército, ni la situación política en España, ni económica, tenía posibilidades de ir hacia una conquista ni territorial, ni de medios, para hacer ese imperio mediano, pequeño, que quería lograr en el Magreb, en África, a costa principalmente de Francia. Y eso lo tenía que conseguir, su benefactor tenía que ser Hitler. De alguna forma, como también lo llevó a cabo, con Hitler pactaron todos en aquel periodo. Pacta Stalin. Y Stalin obtiene unas grandes ventajas y beneficios territoriales y económicos cuando se queda con la mitad de Polonia y los estados bálticos, después de la invasión de Polonia en septiembre de 1939 por parte de los ejércitos de Hitler. Y otros también lo hicieron. Hombre, entonces, Chamberlain, el primero, claro, que además, y ese pacto en Múnich, ¿verdad?, que se saludó como la firma de la paz perpetua, poco menos, ¿eh? Y fíjese lo que duró, ¿verdad? Sí, efectivamente duró porque los arreglos y ajustes tras la Primera Guerra Mundial fueron también muy complicados. Sí. Y la destrucción del Imperio Austrohúngaro, lo que Hitler quería era que el centro, el eje de donde estaba la matriz del sentimiento prusiano, que era precisamente en toda la zona de Danzig, con su salida al mar, pues volviera otra vez al espacio germano. Sí. Bueno, todas esas complejidades dieron lo que dieron, y el inicio de la Guerra del Oeste en septiembre del 39. Pero para Franco, en la perspectiva de que Hitler fuera ese gran justiciero y que le otorgara ese imperio, se mantuvo a lo largo del otoño de 1940, de 1941 y 42. Es Hitler quien frena a Franco en Hendaya, no es al revés, porque Hitler no le concede, no está en condiciones, o dice que no está en condiciones, porque ha pactado con Pétain. Y para Hitler, en la Francia de Vichy,
después del armisticio, tras la derrota del ejército francés y del cuerpo expedicionario británico, pues es más interesante todavía que un ejército sin medios, sin recursos y en una situación depauperada y pobre como era la España del año 39-40. Pero al no obtenerlo, está luchando por todos los medios para poder conseguirlo durante el año 40, 41 y 42. Mantuvo esa convicción hasta hasta que se dio cuenta que Alemania iba a ser derrotada, y eso ya ocurre después del 43-44. Jesús, bueno, la pregunta, esta es una pregunta casi de escolar, pero es obligada. De escolar digo, de colegial. ¿Qué es a su juicio lo mejor que hizo Franco y lo peor que hizo Franco? Bueno, lo peor quizá mantenerse en el poder a lo largo de 4 décadas, cuando sobre todo su vigor empezó a decaer en la segunda mitad del año 60. Si Franco, después de la ley orgánica y después de designar al príncipe Juan Carlos hubiese retirado, posiblemente la situación hubiese sido diferente en cuanto al proceso de transición política en España. ¿Y la valoración que se hace de él también? Posiblemente, ¿no? Posiblemente. En estos tiempos quizá estaríamos con otra perspectiva y no con el proceso y el desarrollo que se dio, porque aunque Franco no fuera demócrata, porque era un concepto que él repelía porque vio el fracaso de la democracia durante la Segunda República. Tampoco su escuela era de demócratas, pero sin embargo la sociedad que se va construyendo, tejiendo a lo largo de los años 60 y los primeros 70, ya con su decaimiento también, con la pérdida de su vigor y en los últimos años del propio régimen, la sociedad está pensando en una salida no de un régimen, perpetuarse en un régimen autoritario. Franco es un dictador único, de una sola persona, aunque tuviese apoyos de muchos, como eran naturalmente las Fuerzas Armadas y una estructura de Estado, pero no había una formación política ni había un cuerpo doctrinal que fuera a perpetuar la sucesión después de Franco. Por lo tanto, eso en perspectiva lo dice José Antonio Girón en una carta en 1956. Es preclaro en esto. El régimen durará mientras dure el vigor y la presencia de su caudillo. El régimen cambiará cuando ya no esté el caudillo. Eso se lo dice en el año 56. En el año 59, aunque Franco no le agrada el cambio de acabar o terminar con el sistema autárquico de economía y tiene que ir a una economía de mercado libre, sin embargo se da cuenta de que esa sí es una posibilidad de desarrollo económico, y Franco se adelanta en 2 décadas a lo que ha sido después el milagro chino también. Se adelanta en la letra, y que España crece durante 20 años con 2 dígitos, pero también supone un fracaso a su contrarrevolución cultural. En ese compás entre la convivencia de una situación política y sus propias contradicciones, el régimen entonces fue avanzando o progresando hacia una salida que naturalmente iba a ser la democrática. ¿En qué otras cosas son la figura de Franco? En que siempre quiso un regeneracionismo para España. Ese regeneracionismo, hay que decir que de todos los dictadores contemporáneos fue el que más éxito tuvo, comparado con todos, con Stalin, con Mao, con Mussolini, naturalmente, con el final que tuvo Mussolini, y con Hitler, ¿verdad? El que más éxito. Otro de las, pues posiblemente el asunto de la represión y el establecimiento después de la guerra de vencedores y vencidos. Esto hay que entenderlo también, no es explicable. Nosotros lo que hacemos es en la historia explicar las cosas, por qué ocurren. Porque la guerra civil, como todas las guerras civiles del siglo XX, fueron guerras de aniquilamiento, guerras de aniquilar al contrario. Y por lo tanto no eran guerras como fueron las del siglo XIX por causas dinásticas. Eran unas guerras revolucionarias de aniquilamiento, guerras con un concepto metafísico.
Y de ahí, de la misma forma que el Frente Popular pues ejerció, debatió sobre una enorme represión de lo que pensaban que eran elementos contrarrevolucionarios o reaccionarios en el otro lado, pues el bando nacional también aplicó esas mismas medidas. Y también hubo una represión fuerte posteriormente. Represión que en todo caso, si lo medimos en números cuantitativos, fue siempre menor que la que se aplicó con cualquier régimen de dictadura contemporáneo en aquellos mismos años, ¿no? Jesús, hasta aquí hemos llegado, pero porque claro, es que el tiempo, cuando las conversaciones son tan interesantes, pues se pasa volando, maldita sea, te diría el otro. Muchas gracias por haberme atendido. Y pues voy a volver a recomendar, voy a dar los datos básicos de este libro imprescindible, porque hay muchísimo trabajo detrás, hay ese esfuerzo que se dice de tomar distancia, de evitar la trifulca sectaria y pues eso, la gente lea y juzgue. Una biografía personal y política, Franco, Stanley Payne y Jesús Palacios, en la editorial Espasa. En inglés lo tienen en la editorial de la Universidad de Wisconsin, que es la de la universidad del profesor Payne, si no recuerdo mal. Así que, por lo dicho, Jesús, un palacio iba a decir, un placer, y que pues la próxima vez, que seguro que ya andas tramando algo, te volveré a convocar. Sí, estamos con nuevos trabajos, pero ahora de momento un poco de tranquilidad. Estamos además muy satisfechos. La obra aquí en España está yendo con una promoción y difusión muy satisfactoria. Estamos en la 3ª edición y sobre todo pues las reseñas críticas de investigadores, de analistas, en donde sí están aportando los datos que es lo que nosotros hemos pretendido y querido hacer. Distanciamiento, objetividad, incluso algunos de ellos como Walter Laqueur, bueno, lo ha dicho él, estamos posiblemente ante la biografía definitiva o la obra definitiva. Bueno, esto creemos que es muy difícil, pero en nuestro empeño está puesto en las manos de los lectores con una obra que sobre todo es una obra seria y profesional en todos los aspectos. Lo dicho, Jesús, que muchas gracias, que un abrazo y que hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer, Mario. Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, en 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo. La crítica perdona a los cuervos y se encarniza con las palomas. De Juvenal. En Es Radio, de los libros no te libras.